Bienvenidos una vez más a su canal favorito de dramas, romances y secretos de telenovela. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy, porque tenemos un tema que sé que les va a encantar. ¿Listos para un torbellino de emociones, confesiones explosivas y amores prohibidos que harán vibrar sus pantallas? Pues prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en el mundo de las series turcas más apasionadas, esas que te dejan sin aliento, con el corazón latiendo a 1000 por hora y gritando más por favor. Así que si eres de los que suspiran con cada mirada, se emocionan con cada roce y creen en el poder del amor verdadero, entonces este es tu vídeo. Antes de que empecemos a desenredar estas historias llenas de pasión, quiero recordarles que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Así que si les gusta el contenido, no olviden darle al botón de me gusta, suscribirse y activar la campanita para no perderse ni una sola de nuestras próximas aventuras televisivas. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a encender la llama del amor turco. Hoy vamos a explorar esas series que no solo nos cuentan una historia de amor, sino que la viven con una intensidad que traspasa la pantalla. Vamos a hablar de amores imposibles, de pasiones desbordadas, de confesiones que te dejan con la boca abierta y de esos personajes que nos roban el corazón con su química explosiva. Prepárense para un viaje emocionante donde la pasión y el drama se entrelazan en cada fotograma. La primera parada en nuestro viaje es con una serie que, aunque ya tiene un tiempo, sigue siendo un referente indiscutible de este tipo de historias, ***, Amor prohibido, ***, o como la conocen en Turquía, Aşk Memnu. Esta joya del drama romántico nos sumerge en un mundo de lujo, secretos y deseos prohibidos. La trama gira en torno a Biter Ziyagil, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan Bey, un viudo rico y mayor que ella, en un intento desesperado por escapar de su pasado y asegurar su futuro. Sin embargo, lo que nadie espera es que en esa misma casa vivirá el sobrino de Adnan, Belul, un joven seductor y encantador, con una chispa traviesa en los ojos y una sonrisa que derrite corazones. La tensión entre Biter y Belul es palpable desde el primer momento, sus miradas lo dicen todo, y lo que empieza como una simple atracción se transforma en una pasión descontrolada que los consumirá por dentro, desafiando las convenciones sociales y las lealtades familiares. Beren Saat y Kıvanç Tatlıtuğ, los actores que dan vida a Biter y Belul, logran una química magnética en pantalla que te hace creer cada segundo de su historia. Sus miradas cargadas de deseo, sus roces accidentales y sus conversaciones llenas de dobles sentidos crean una atmósfera de tensión erótica que es simplemente irresistible. La serie es una montaña rusa de emociones, con momentos de felicidad robada, de culpabilidad, de desesperación y de un amor que sabe que no debe ser, pero al que no pueden resistirse. Es un clásico que hay que ver, sin duda, una historia que ha dejado una huella imborrable en la memoria de quienes la han visto. Un dato interesante es que la serie tiene una adaptación que se ha transmitido en varios países latinoamericanos, con el mismo título, Amor prohibido, demostrando el impacto que tuvo esta historia en el público internacional y su capacidad para resonar con audiencias de diferentes culturas. Incluso hoy en día, sigue siendo tema de conversación y análisis en foros y redes sociales, demostrando que su legado perdura en el tiempo. Siguiendo con esta línea de amores imposibles, nos encontramos con ***, Beyaz Aşk, que en español podría traducirse como Amor en blanco y negro. Esta serie de drama y acción nos cuenta la historia de Aslı, una joven doctora idealista, que se ve obligada a casarse con Ferhat, un sicario frío y despiadado, para salvar la vida de su hermano. Este matrimonio forzado, concebido en la oscuridad y la desesperación, se convierte en el punto de partida de una relación que desafiará sus propios mundos y valores. La diferencia entre ellos es abismal. Ella representa la luz, la bondad, la esperanza, mientras que él es la oscuridad, la crueldad y la desesperanza, un hombre que ha sido marcado por la violencia y el dolor desde su infancia. Pero como dice el dicho, los polos opuestos se atraen, y la relación entre Aslı y Ferhat se transformará en una historia de amor muy intensa, llena de obstáculos, peligros y sobre todo, de una pasión que los consumirá, cambiando sus vidas para siempre. Birce Akalay e Ibrahim Çelikkol, los protagonistas de esta serie, nos regalan unas interpretaciones impecables, llenas de matices y con una química que te deja sin aliento. Sus personajes complejos y contradictorios, nos muestran la dualidad del ser humano y la lucha interna que cada uno enfrenta. La serie juega con la dualidad de sus personajes, el bien y el mal, la luz y la oscuridad, y cómo el amor puede transformar hasta al alma más atormentada. Es una serie que te mantiene al borde de tu asiento con mucha acción, persecuciones y momentos de tensión,
pero también con momentos muy emotivos y románticos, donde la vulnerabilidad de los personajes se revela en su máxima expresión. Un dato curioso es que la mayor parte de la serie se grabó en localizaciones de Estambul que le dan un toque de misterio y melancolía a la historia, convirtiendo la ciudad en un personaje más de la trama. Y si hablamos de pasión desbordante, no podemos dejar de mencionar **Sencalcapm*, que en español se conoce como Llamas a mi puerta. Esta comedia romántica nos cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista que sueña con convertirse en arquitecta, y Serkan Bolat, un exitoso y arrogante empresario, que por cosas del destino se ven obligados a fingir un compromiso para lograr sus objetivos. La idea original era un simple contrato, una farsa para alcanzar sus metas individuales, pero como ya sabemos, de la ficción a la realidad solo hay un paso, y entre Eda y Serkan surge una atracción irresistible, que los llevará a vivir una historia de amor divertida, apasionada y llena de altibajos, donde las diferencias entre sus personalidades y mundos se convierten en el combustible perfecto para una relación explosiva. Hande Erçel y Kerem Bürsin, los actores protagonistas, lograron una conexión tan especial en la pantalla que traspasó la ficción, convirtiéndose en una de las parejas más queridas por el público, tanto dentro como fuera de la pantalla. Su química es innegable y su capacidad para transmitir emociones a través de la mirada y los gestos es simplemente hipnotizante. La serie se caracteriza por su energía, su frescura, su humor y por la gran química entre sus protagonistas. Te hace reír, llorar, suspirar y creer en el poder del amor verdadero, incluso en las situaciones más absurdas. Además, es una serie muy bien producida, con una fotografía impecable que capta la belleza de los paisajes turcos y una banda sonora que te hace sentir cada emoción, creando una experiencia sensorial completa. Un dato curioso es que la serie se ha emitido en más de 50 países y ha cosechado numerosos premios a nivel internacional, convirtiéndose en un fenómeno televisivo global que ha conquistado corazones en todo el mundo. Ahora, cambiamos un poco de género pero sin perder la pasión, para hablar de **Karasevda*, traducida como Amor Eterno, o Amor Negro. Esta serie es un drama romántico que nos cuenta la historia de un amor imposible entre Kemal Soydere, un joven de clase humilde, y Nihan Sezin, una chica de clase alta que ve su destino sellado por un compromiso forzado. A pesar de que sus vidas toman caminos diferentes, el amor entre Kemal y Nihan sigue latente, una llama que no se apaga, y que los llevará a luchar contra viento y marea para estar juntos. Su amor es una fuerza que desafía las barreras sociales, el tiempo y las circunstancias adversas, una historia que nos demuestra que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Burak Özçivit y Neslihan Atagul, los protagonistas de esta serie, logran transmitir la intensidad de este amor prohibido y lleno de obstáculos. Sus personajes complejos y atormentados nos muestran la lucha interna que cada uno enfrenta para defender su amor y sus convicciones. La serie es una historia de venganza, de intriga, de secretos y sobre todo, de un amor que trasciende las barreras sociales y el tiempo. Es una serie muy emotiva con escenas que te llegan al corazón, y que te hacen reflexionar sobre el verdadero significado del amor, la lealtad y el sacrificio. Un dato interesante es que Karasevda fue la primera serie turca en ganar un premio Emmy Internacional como mejor telenovela, un logro que marcó un antes y un después en la historia de las producciones turcas y que la consolidó como un referente en la industria. Y siguiendo con los amores difíciles, llegamos a **Kukur*, que significa el hoyo. Esta es una serie que combina el drama, la acción y el romance de una forma muy original. La historia nos introduce en el peligroso barrio de Kukur, controlado por la familia Koval, un clan que ejerce su poder con mano dura y que protege a sus habitantes a su manera. En este entorno hostil, se desarrolla la historia de amor entre Yamak Koval, un joven que regresa a su barrio después de años fuera, y Sena, una joven que llega a Kukur escapando de su pasado. Su amor se convierte en un refugio en medio del caos y la violencia que rodea a Kukur, un oasis de esperanza en un mundo lleno de peligros y conflictos. Aras Bulut y Nemli Dilan Cizekdeniz interpretan a Yamak y Sena respectivamente, y consiguen una conexión muy especial en pantalla, que te hace creer en ese amor que florece en las circunstancias más adversas. La serie es una montaña rusa de emociones, con mucha acción, persecuciones, tiroteos y momentos de tensión, pero también con momentos muy conmovedores y románticos, donde el amor y la lealtad se convierten en las armas más poderosas. Un dato curioso es que la serie se ha convertido en una de las más populares en Turquía y en otros países, gracias a su trama intrigante, sus personajes carismáticos y su capacidad para mezclar diferentes géneros de forma magistral.
Y como no todos son rosas, también tenemos que hablar de esos amores que nacen de la venganza, como el que vemos en **Erkai**, que significa orgullo. Esta serie dramática nos cuenta la historia de Rey Anadolu, una joven que es engañada por Miran Aslan Bey, un hombre que la utiliza para llevar a cabo su venganza contra su familia. Sin embargo, a medida que pasan tiempo juntos, el odio se transforma en amor, pero las sombras del pasado y los secretos de sus familias pondrán a prueba su relación, generando conflictos, malentendidos y dolor. La serie nos muestra cómo el amor y el odio pueden estar entrelazados y cómo la venganza puede convertirse en una trampa que atrapa a quienes la buscan. Ebru Şahin y Akın Aksu, los actores que dan vida a Reyyan y Miran, nos regalan unas interpretaciones muy intensas, llenas de pasión y dolor, transmitiendo la complejidad de sus personajes y la lucha interna que cada uno enfrenta. La serie te atrapa desde el primer momento con su trama llena de giros inesperados y sus personajes con una gran complejidad psicológica. Un dato interesante es que la serie se grabó en la región de Mardin, en el sureste de Turquía, lo que le da un toque exótico y auténtico a la historia, convirtiendo el paisaje en un personaje más de la trama. Y para cerrar este recorrido por los amores más apasionados de las series turcas, tenemos **Medcezir**, que podría traducirse como marea. Esta serie, inspirada en la famosa serie estadounidense de OC, nos cuenta la historia de Yaman Koper, un joven de clase humilde que tiene problemas con la ley, y que por azares del destino llega a vivir en un barrio de clase alta y se enamora de Mira Beylice, una joven que lleva una vida aparentemente perfecta. La relación entre Yaman y Mira es una historia de amor que desafía las barreras sociales, las diferencias culturales y los obstáculos que la vida les pone en su camino. Su amor es una marea que arrasa con todo, una fuerza que les impulsa a superar las adversidades y a luchar por su felicidad. Atay Ulusoy y Serine Sarkaya, los protagonistas de esta serie, logran transmitir la intensidad de este amor juvenil y rebelde, lleno de esperanza y pasión. La serie se caracteriza por su frescura, su modernidad y por su banda sonora que te hace vibrar. Un dato curioso es que la serie fue un éxito rotundo en Turquía y en otros países, gracias a su trama que engancha y a sus personajes carismáticos, que lograron conquistar el corazón de miles de espectadores. Y bueno, corazones apasionados, hemos llegado al final de este viaje por los amores más intensos de las series turcas. Hemos visto historias de amores prohibidos, de amores imposibles, de amores que nacen de la venganza, de amores que desafían las barreras sociales, y todos ellos nos han demostrado que el amor puede surgir en las situaciones más inesperadas, y que puede ser una fuerza capaz de transformar vidas. Espero que hayan disfrutado de este recorrido tanto como yo, y que estas historias hayan encendido la llama de la pasión en sus corazones. Ahora, me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Cuál de estas series les ha gustado más? ¿Hay alguna otra serie que les haya robado el corazón? Dejen sus comentarios aquí abajo porque me encanta leerlos. Y no se olviden de darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y suscribirse al canal si aún no lo han hecho, para que podamos seguir compartiendo estas aventuras televisivas. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Les mando un abrazo enorme y hasta la próxima. A seguir soñando con los amores de telenovela.